¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo nuestros estudios en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, ya estamos en el capítulo número 5, llamado de la Divina Providencia. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración y después vamos explicando un poquito lo que la Divina Providencia significa? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la confesión, por estas personas, Señor, que te amaban tu palabra y que amaban la iglesia y buscaron dejar, Señor, estas confesiones a fin de que la iglesia se mantenga sobre la verdad. Y esa es solo tu palabra eterna, Señor. Te rogamos que nos ayudes también a tener este celo y amor por tu palabra y nos concedas serte fieles en todo lo que nos has revelado por medio de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, de la Divina Providencia. ¿Qué son o qué es la Divina Providencia? ¿Qué son las obras de la providencia de Dios? Pues básicamente son sus actos santos, sabios y poderosos de su gobierno sobre la creación, ¿no? La divina providencia es la relación que Dios tiene con su creación, es una relación de gobierno. Él, no quisiera usar otra palabra aparte de gobierno, pero es eso, Él manda sobre su creación, Él la gobierna. Y probablemente, si has seguido los estudios con cuidado, quizá te parezca un poco redundante porque hablamos ya anteriormente de el decreto de Dios. Y entonces podría parecer que es lo mismo, y no es lo mismo. La gran diferencia está en que los decretos de Dios, que ya vimos en el capítulo 3, fueron realizados en la eternidad. Y la divina providencia se desarrolla en el tiempo, en la creación. Todo lo que Dios decretó soberanamente lo decretó antes de la fundación del mundo. La divina providencia es la ejecución de esos decretos. La divina providencia, entonces, se deriva del decreto de Dios. ¿Por qué Dios gobierna su creación? Porque es un Dios soberano. ¿Qué les parece si leemos el primer párrafo? Dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Entonces, la divina providencia es la dirección, el sustento, la disposición y el gobierno de todas sus criaturas, desde la mayor hasta la más pequeña. Ahora, hay algo importante acerca de la divina providencia. Fíjate cómo la divina providencia primero menciona que Dios, el buen creador. Entonces, en nuestra confesión bautista hay un orden lógico cuando elaboraron esta confesión. Porque Dios es el creador, es necesario que Él sea infinitamente poderoso y sabio para hacer una creación tan hermosa y maravillosa como esta. Y porque Él es el creador, entonces, por consecuencia lógica, también debe ser el gobernante de su creación. Y por eso, con su poder y sabiduría, sostiene, dirige y dispone y gobierna todas las criaturas. La doctrina de la divina providencia nos ayuda a escapar de algunos
errores que se tienen respecto a nuestra creación. ¿Sabes? Aquí los vamos a poner en una lista, y el primero de ellos es el deísmo, y el deísmo enseña que pues, Dios hizo la creación efectivamente, pero niega la divina providencia. Enseña que Dios simplemente hizo su creación y después la abandonó. Dejó girando el universo y dijo, pues lo que le pase ya es su problema, yo simplemente lo creé y lo puse a funcionar. Pero bueno, la divina providencia nos enseña que esto no es así, sino que todas las cosas que están en el universo son gobernadas cuidadosa y amorosa y sabiamente por Dios. También hay algo que se llama panteísmo. Y mira, tenemos dos palabras griegas, panta, todo, y theos, que significa Dios, y eso es lo que el panteísmo enseña, que el universo es Dios mismo, no un ser o una persona distinta a la creación. Entonces el panteísmo enseña que el mismo universo es nuestro Dios. ¿Pero qué nos dice la divina providencia? No, Dios proveyó este universo, Él lo creó y lo gobierna. El universo no es Dios, Dios está mucho más allá del universo mismo. Después tenemos algo que se llama determinismo, ¿sabes? Y que es fatalismo. Y pues el determinismo nos enseña o nos quiere enseñar o expone que todas las cosas van a pasar y que tú no puedes hacer nada para cambiarlas y que por lo tanto pues no vale la pena esforzarse o intentarlo porque ya todo está escrito y va a suceder así. Entonces es una postura bastante fatalista. Es como una especie de gobierno mecánico, ¿no? Tú no vale la pena lo que tú hagas, al final de cuentas no puedes cambiar lo que ya está escrito. Y tenemos otro que es ahora sí que lo contrario al determinismo, aunque podríamos también suponer que se parecen mucho, porque el no confiar o el no abrazar la divina providencia también nos lleva a confiar o a creer que todo lo que sucede por la casualidad, porque tuve suerte, porque pues simplemente pasó, que nada tiene un propósito definido, que las cosas simplemente pasan porque sí, porque algunos tienen suerte, porque otros no, porque fueron coincidencias y por lo tanto pues lo que sucede no tiene un significado ni un propósito en sí, simplemente sucede. Pero pues todas estas cosas son un error y lo vamos a ver en las escrituras de manera muy clara. Miren, vamos a leer por ahí Salmo 33 del 8 al 11, dice así: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces podemos ver aquí cómo él tiene autoridad, ¿no? Otra vez, el creador, el mandó y existió. Después vemos cómo él es gobernante. El Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En otras palabras, él hace lo que él quiere, él lleva a cabo sus planes y frustra los planes de aquellos que están en contra suya. Pero tenemos otro versículo por aquí, Job 26, del 7 al 10, dice: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada,
envuelve las aguas en sus nubes y la nube no se rompe bajo ellas, oscurece la faz de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Ha trazado el círculo sobre la superficie de las aguas y el límite de la luz y las tinieblas. Entonces, fíjate cómo tanto en las acciones de los hombres como en los fenómenos naturales, la divina providencia está presente. Él gobierna todas estas cosas. Ahora, yo quise escoger estos versículos de Job, porque hay algo importante que debemos ver en nuestra confesión. Dice ahí, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, y no nada más el mundo humano, sino el mundo físico en general, por su sapientísima y santísima providencia. Y creo que es muy evidente cuando vemos cómo funciona este mundo con tanta sabiduría, con tanta hermosura, con tanta perfección, pues podemos ver la santísima y sapientísima, que quiere decir sabia, providencia de Dios. Pero ahora mira lo que dice, con el fin para el cual fueron creadas. Porque el sol hace el propósito por el cual fue creado, por la providencia de Dios, según su conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Entonces, las cosas en la naturaleza funcionan según el propósito por el cual Dios las creó, y también en el mundo animal, en el mundo humano, las cosas funcionan según el propósito por el cual Dios las creó. Y eso tiene que ver con las personas, nuestras decisiones, lo que hacemos y lo que no hacemos. Y al final de cuentas, ¿para qué está la divina providencia? Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Hermanos, siempre que encontramos la palabra alabanza, hay una buena connotación. Reconocer la divina providencia de Dios y reconocer su carácter, que es una providencia poderosa y sabia, entonces nos va a causar alabanza en nuestro corazón. Cuando nosotros reconocemos la divina providencia, nos gozamos en su sabiduría, su poder, su justicia, su infinita bondad y su misericordia. Y lo vamos a ver en un momento. Ahora vamos a pasar al al párrafo número 2 de la confesión. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Muy bien, entonces puede parecer un poquito enredado este párrafo, así que lo vamos a diseccionar también. Dice ahí, aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, muy bien. ¿Cuál es la causa de que las cosas sucedan en última instancia o en primera instancia? El decreto de Dios y su presciencia, su sabiduría. ¿Por qué gira el sol? Porque Dios lo decretó así, y entonces, porque Él lo decretó, la divina providencia hace que el sol arda y se mueva y cumpla su función. La voluntad de Dios es la causa primera de todo lo que sucede en nuestro universo. Por eso dice,
Todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Entonces acuérdate bien, el decreto de Dios en la eternidad y la providencia de Dios es una manifestación del decreto que en la eternidad se realizó. Entonces, como Dios decreta las cosas y gobierna el universo, nada de lo que ocurre en este mundo sucede por azar, sucede por coincidencia o sucede sin su providencia. Dios siempre tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Ahora sigue diciendo nuestro párrafo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, eso quizás suena un poquito más extraño todavía, pero la providencia, el gobierno de Dios, ordena que las cosas suceden según la naturaleza de las causas secundarias. Entonces, vamos a ver unos versículos que nos ayuden a entender eso que significa de causas secundarias, ya que sean necesarias o libres o contingentemente. Mira, tenemos Hechos, capítulo 2, versículo 23. Pedro está hablando, Pedro, y él dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿cuál es la primera causa de que Jesús fue crucificado? Que Dios lo decretó así. Su determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios fue la primera causa para que después los judíos prendieran y mataran a Jesús crucificándolo. Todo lo que ellos idearon, y lo hemos visto en Marcos, lo hicieron voluntariamente por el pecado de su corazón. Sin embargo, esa fue la causa secundaria. La causa primaria fue que Dios lo había determinado por su voluntad, por su consejo. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Imagínate hasta dónde se extiende el gobierno de Dios, la providencia de Dios, que incluso los números que caen cuando tiras los dados caen porque Él decretó que cayeran de esa manera. Este es un versículo muy interesante, Éxodo 21, 12 al 13. Moisés está entregando a Israel la ley y mira lo que dice de parte de Dios. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. O sea, si eres un asesino, mereces la pena de muerte. Pero mira lo que dice el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Entonces, aquí hay una situación que está diciendo, si alguien mata a otra persona con dolo, con alevosía y ventaja, esa persona se hace acreedor a la muerte también. Sin embargo, si hay alguien que por accidente mata a alguien, entonces esa persona podrá huir. Y bueno, Dios también instituye las ciudades de refugio a donde huían estas personas que mataban
pues en un accidente, ¿no? Si se botaba el filo de un hacha y le caía en la cabeza a alguien y lo mataba, pues no era un homicidio culposo, un homicidio en primer grado, era un accidente. Pero mira lo que dice, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces, al final de cuentas, el accidente no es causado por la casualidad, sino que la providencia de Dios trajo ese accidente del cual la persona no es culpable, pero Dios es la primera causa de que ese accidente se haya suscitado y que ese accidente haya llevado a la muerte a alguien. Dios lo puso en sus manos. Y mira, eso es lo que nos decía nuestra confesión. Causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingente. Eso significa las contingencias, las cosas inesperadas, las cosas que uno no está planeando ni preveyendo y simplemente pues suceden. Entonces, el que hiere a alguno, si lo hace a propósito, merece morir. Pero si lo mata por accidente, Dios fue el que puso esa muerte en sus manos por medio del accidente. La última instancia por la que esa persona muere es porque Dios lo quiso así. Entonces, Dios utiliza causas secundarias, ya sea porque esa persona quiso hacerlo o porque fue un accidente involuntario, pero de todos modos Dios ya tenía planeado, decretado que aquello sucediera. Hechos 27:31. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Bueno, ¿cuál es el contexto de este versículo? Pablo nos está siendo llevado a Roma a tomar un viaje largo. No sé si han leído Hechos. Y bueno, los atrapa una tormenta al punto tal que los hace naufragar. Y entonces, evidentemente, la tormenta es muy fuerte. Él va en un barco donde van otros prisioneros más, van soldados romanos. Y mira, es muy interesante lo que él dice. Dios nos va a salvar, en los versículos antes, pero necesitan permanecer en la nave, si no, no podrán salvarse. Entonces, ¿cuál es la causa final de que se salven? Dios. Dios ha decretado que se salven. Pero ¿cuál es la causa secundaria que Él está utilizando? El permanecer en el barco. Todo lo que sucede en nuestras vidas, entonces, es la providencia divina. Y Él utiliza causas secundarias, libres, necesarias o contingentes. Mira, vamos a ver un versículo más que pone esto de manera muy evidente. Primera de Reyes 22, 34 y 35. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos y al atardecer murió. Y la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. Este rey fue Acab. Y Micaías le dijo: tú vas a morir en esta batalla. Y entonces Acab no quería a Micaías. Y lo que sucedió es que él se disfrazó de un soldado normal. Y entonces puso a otro en el carro del rey, en el carruaje del rey, y lo disfrazó de rey. Y él se fue a la batalla, diciendo: voy a burlar a Dios. O sea, no, lo que él me está profetizando no va a suceder. Sin embargo, vemos como una persona del otro ejército disparó su arco al azar. Hirió al rey entre la juntura de la armadura, ¿no? O sea, en la dirección, la fuerza que tenía que emplear, el momento exacto para que la flecha cayera entre las junturas de la armadura
y lastimara una parte específica del cuerpo para que quedara gravemente herido, y después todavía arreció la batalla, no pudo huir para que lo atendieran y murió como Dios le había dicho. ¿Por qué murió? Dios lo había determinado así, pero llevó a cabo su propósito por medio de causas secundarias contingentes, inesperadas. El hombre simplemente disparó su arco y todo se acomodó porque Dios lo había decretado que sucediera así. Entonces, hermanos, la providencia divina nos enseña que no existe la coincidencia, la suerte, el azar. Dios tiene todo en su control. Y mira, muchas veces los cristianos son muy supersticiosos. La realidad es que la divina providencia nos enseña a no ser asustados ni amedrentados por esas cosas. Porque todo lo que sucede, sucede bajo su divino gobierno. Y por lo tanto podemos confiar en que si algo nos sale mal o nos pasa algo malo, es parte de su divina providencia. Y al final de cuentas, porque su providencia divina es poderosa, sabia, misericordia y bondadosa, aquello malo que nos pasa tiene un buen propósito, y aunque nos cause daño, viene de parte de Dios y lo tenemos que recibir con gozo, con agradecimiento, pero también lo recibimos con fe, sabiendo que tiene un buen propósito, aunque nos parezca lo contrario. Párrafo número 3. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Hace poquito estaba platicando con alguien y me decía, bueno, es que Dios se sujeta a las leyes universales, a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la física. Él no obra en contra de eso. Y pues le dije que no era así, que Dios no está limitado por nada. Él realiza su divina providencia como Él quiere. No limita sus medios. Él puede incluso ir en contra de ellos o obrar por encima de ellos. Y miren, un ejemplo claro es el nacimiento virginal de Jesús. ¿Cómo que un niño nace de una virgen? Podemos pensar en Sara, que tuvo a su hijito cuando tenía como 90 años, que la matriz, dice la escritura, que ya estaba muerta. Sin embargo, Dios obró en contra de los medios. Podemos ver también la burra de Balaam, que le habla a este hombre. Y cuando una burra habla, en contra, la providencia de Dios en contra de los medios. Y un ejemplo más, la zarza ardiente donde Dios le habla a Moisés, que ardía y no se consumía. Por los medios normales, esa zarza debe consumirse, debe apagarse, ¿no? Pero no lo hacía, porque Dios obra, aunque sí utiliza medios, no tiene que someterse a ellos, no está limitado por ellos. Muchas veces Dios usa los medios, otras veces no los usa. Muchas veces usa elementos de la naturaleza, fenómenos naturales, muchas veces va en contra de ellos. ¿No detuvo el sol también? Pero a veces también logró Israel ganar batallas por medio de la intervención divina, y la intervención divina fue a través de fenómenos naturales, como la lluvia y el ensanchamiento de ríos que se llevó los carros de los ejércitos contrarios. Entonces Dios utiliza medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos. Párrafo número 4.
El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta el punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Hermanos, aquí vamos a entrar en un tema bastante controversial. Por eso necesitamos nuevamente diseccionar nuestro párrafo y buscar versículos que nos ayuden a sostenerlo. Y bueno, efectivamente los hay. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable, incomprensible, inalcanzable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su gobierno. Creo que para ahí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, su providencia, su gobierno, se extiende hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas. Ok, ¿qué está diciendo nuestra confesión? Que el gobierno de Dios también estaba actuando en la primera caída, en la caída de Adán y Eva, y también actúa en todas las demás acciones pecaminosas. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios gobernaba. Y cuando nosotros pecamos, Dios gobierna. Y no nada más los hombres. También dice tanto de los ángeles como de los hombres. Cuando Satanás tenía pecado en su corazón, Dios gobernaba. Él no fue sorprendido por el pecado de Satanás, ni tampoco fue sorprendido por el pecado de Adán y Eva. Sigue diciendo, y eso no por un mero permiso, ¿no? Entonces no es que Dios simplemente les da permiso para pecar, sino que en su decreto Él ha ordenado la primera caída, el pecado de Satanás y nuestras acciones pecaminosas, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien sigue siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Hermanos, ¿por qué el hombre cayó en pecado? Porque Dios lo decretó. Sin embargo, aunque Dios decretó la caída del hombre, la pecaminosidad de Adán y de Eva y de nuestras propias acciones procede únicamente de nosotros y no de Dios. Dios es justo y santo infinitamente y por lo tanto no puede ser el autor del pecado ni aprobarlo. ¿Cómo es entonces que si Dios no aprueba el pecado ni es el autor del pecado, decretó la caída? No lo sé. Y no creo que podamos entender la respuesta de todos modos. Pero tenemos algunos versículos que nos ayudan a entender a comprobar esta realidad, aunque no la podamos entender. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermanos,
¿Por qué Dios decretó la primer caída y las acciones pecaminosas? Nos lo dice Pablo en Romanos, para tener misericordia de todos. Es interesante que Dios decretó que el hombre cayera en pecado para que nosotros pudiéramos conocer cosas de Dios que no se pueden conocer si no hay un evangelio. Y no hay evangelio si no hay pecado. Hermanos, no puede haber misericordia si no hay miseria. La miseria da el paso a la misericordia. Entonces, ¿por qué podemos conocer la misericordia de Dios? Porque hubo miseria. ¿Y por qué hay miseria? Porque Dios la decretó para que podamos conocer la misericordia. Lo podemos poner de esta manera. ¿Por qué existe el hambre? Para que podamos disfrutar la sensación de saciedad. Dios decretó la caída del hombre para que disfrutemos de la misericordia de Dios. Segunda de Samuel 24:1. De nuevo, la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, fíjate cómo este versículo es muy duro. La ira del Señor se encendió contra Israel. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Incitó a David a pecar. Y por lo tanto, después Dios castiga a Israel por el pecado de David. Pero ve cómo el gobierno de Dios está involucrado en estas acciones. Ojo, está involucrado en las acciones, mas no en el pecado. David no está siendo forzado a pecar por Dios. Más bien podríamos entender que Dios quita su gracia de David para que David vaya y, movido por su propia concupiscencia, peque. Y entonces Israel sufra el pecado de David, porque Dios ya tenía el propósito de castigarlos. Y por lo tanto retiró su gracia de David. David peca y el Señor los castiga justamente. Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por las manos de impíos y le matasteis. Ya lo habíamos leído, pero es el mismo principio. ¿Por qué pecaron de esa manera? Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Dios no es el autor del pecado? Sin embargo, Dios sigue siendo gobernante cuando las personas pecan. No es la culpa de Dios. Somos responsables delante de Él y le daremos cuentas a Él. Pero aún nuestro pecado no invalida que Él siga gobernando este mundo. Hechos 4, 27, 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces, ¿por qué ellos se juntaron con los gentiles? Porque la mano y el propósito de Dios lo habían determinado así. Dios es soberano aún en medio de los pecados de las personas y Él sigue estando en pleno control de ello.
Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, esta es la historia de José. José le dijo a sus discípulos, a sus hermanos, ustedes me vendieron por envidia, por coraje, le mintieron a mi papá, viví una miseria muchos años, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces José se volvió un hombre fuerte en Egipto. Y entonces Dios preservó la vida de su pueblo por medio de esta situación. Ese es el punto de lo que nos está enseñando la confesión. Que si Dios está en el control del mal que hace el ser humano, también Dios tiene la capacidad de encaminarlo para bien, porque Él es un Dios de providencia. Si Dios no tuviera soberanía sobre esas cosas, entonces Él no podría controlarlo, no podría dirigirlo y encaminarlo a bien, porque sería ajeno a lo que sucede. Y entonces el mal que sucede no tiene ningún propósito. Todo sucede por el azar. ¿Te acuerdas? Dijimos que Dios no es el Dios del deísmo, que crea este mundo y se va. Él está a cargo de toda la creación. Y por lo tanto, cuando hay mal, Él lo encamina bien si quiere, o lo encamina para peor, según el designio de su voluntad. Isaías 10, 5, 6, 7 y versículo 12. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aquí viene lo interesante. Dios está usando a Asiria, una nación muy poderosa. Mira, Él los va a utilizar para cumplir sus planes, pero mira lo que dice el versículo 7. Aunque Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Asiria no sabe que están cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos hacen lo que están haciendo por sus propios deseos, pero Dios lo controla y lo utiliza para su propósito. Versículo 12. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Por qué el Señor va a castigar a Asiria? Porque Asiria es el responsable de su pecado, aun cuando Dios lo utilice para sus obras. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios es justo y que por lo tanto no es Dios quien obligó al rey de Asiria a pecar. Él lo hizo por su propia concupiscencia. Pero como la divina providencia es una realidad en este universo, Él utiliza el pecado de las naciones para llevar a cabo sus planes. Vamos al 5, dice ahí, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, no algo que Dios hace, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria, para el bien de ellos. Hermanos, siempre, bueno, no siempre, pero he escuchado muchas veces esta pregunta: ¿por qué si ya soy cristiano sigo pecando? Sigo luchando con el pecado. ¿Y qué nos está diciendo? En primer lugar, a fin de disciplinarnos. Pero no nada más eso,
para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones para que sean humillados. Pero no es para que sean humillados de una forma fea, tiene un propósito, para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y hacerlos más vigilantes contra las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. ¿Por qué el Señor deja que nosotros sigamos luchando con tentaciones y con corrupciones y caigamos y tropecemos en el... ¿No dice eso Proverbios? Que 7 veces cae el justo. Lo hace de una manera sabia, hermanos. Decreta que sigamos luchando con el pecado y fallemos para nuestro bien, para llevarnos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. ¿Te acuerdas de la negación de Pedro? El Señor le dice, he orado por ti porque el Satanás te quiere zarandear. Pero a la vez le dice, esta noche me negarás. ¿Y sabes qué? Aunque ese es un pecado de Pedro, Dios quiere que en Pedro lo niegue. Porque a través de negarlo, hermanos, Pedro va a crecer en áreas que no hubiera crecido si no hubiera enfrentado esa grande humillación y esa amargura de fallarle a su maestro. Dios nos deja en las tentaciones y las corrupciones de nuestro corazón para que crezcamos, para que lo conozcamos más, para que entendamos la dureza y la corrupción y el engaño de nuestros corazones, para que lo amemos y para que dependamos de Él y no en nuestras propias fuerzas. ¿No es eso maravilloso? ¿No es lo que estamos aprendiendo en Jueces? ¿Por qué Dios dejó a Israel con los enemigos que no quisieron echar? Para levantarle jueces, para que ellos entendieran que su plenitud y su gozo verdadero está solo en Cristo. Mira lo que dice 2 de Crónicas 32, 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Por qué Dios decretó que Ezequías fuera orgulloso y no reconociera el bien de Dios? Para castigarlo, para humillarlo y para, por medio de esto, educar, disciplinar, hacer crecer a su pueblo y el rey. Estamos ya a punto de terminar. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. A la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Esto ya lo vimos un poquito más detallado en la predestinación con Faraón. Hay quienes Dios les extiende su gracia, pero hay quienes Dios endurece y los deja expuestos al pecado y a la propia destrucción. Y quizá un ejemplo que nos debe llamar mucho la atención, hermanos, es la vida de David. Dios fue muy paciente y misericordioso con David, pero después tú comparas la vida de Saúl
Y Saúl solo se equivocó una vez y Dios retiró su espíritu de él y lo entregó a sus propias concupiscencias, y de ahí Saúl empieza a equivocarse terriblemente. Pero es porque Dios ya lo abandonó. Dios fue mucho más paciente, misericordioso y lleno de gracia con David que con Saúl. Lo puedes ver claramente en la narrativa de Samuel. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? Que Dios quiso darle gracia a David y se la quitó a Saúl. Ninguno de los dos la merecía, pero Él se la quiso dar a uno y a otro no. Y es lo que nos está diciendo el párrafo 6 de la providencia. Dios provee gracia para algunos y ablanda sus corazones, y a otros simplemente la retira. Podemos pensar en esta pandemia. Hay personas que por medio de la pandemia son ablandados sus corazones y se entregan a Cristo. Y otros por la misma pandemia se endurecen sus corazones y se rebelan contra Dios para su propia destrucción. Todo tiene que ver con la providencia de Dios. Párrafo 7. De mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Hermanos, cuando veamos el mundo y cómo se está cayendo a pedazos, cómo la sociedad se entrega más y más al pecado, cómo vemos que hay pastores que caen en pecado y dejan el ministerio, cuando vemos todas estas cosas que desalientan, recuerda, hermano, la providencia divina. Dios ha prometido una especial providencia para los suyos y para su iglesia. Y aún las cosas malas que parecen ir en contra de las promesas de Dios son parte de su providencia sabia y bondadosa y poderosa para el bien. Sí, a veces no lo comprendemos, pero debemos confiar en que Dios está en el control y que incluso cuando hay un pastor que cae en pecado, cuando una iglesia se divide, cuando muchas iglesias se acaban, se mueren, es parte de su providencia. ¿Y por qué? Para que nosotros confiemos y dependamos de Él, para que seamos disciplinados y nos enseñe Dios a crecer en Él. Siempre tiene un buen propósito todo lo que sucede, incluso las acciones pecaminosas de nosotros mismos o de aquellos que están a nuestro alrededor. Aprendamos, hermanos, a interpretar todas las cosas que pasan en este mundo a la luz de la providencia divina, sabiendo que todo lo bueno y lo malo viene de su mano con un buen propósito, porque conocemos el final de esta historia y es un final de victoria y de gloria en Él. Nos vemos la próxima semana.